Y para continuar con este siguiente punto, en nuestro Congreso Internacional de Teología, Interpelaciones del Papa Francisco a la Teología de hoy, voy a invitar a los integrantes de la mesa principal para que nos acompañen aquí en la primera fila del escenario, para que tengan acceso a la proyección. Y entre tanto les voy presentando al doctor Austin Iver, quien es nuestro conferencista inaugural. El doctor Austin Iver es autor y periodista inglés, estudió filosofía en la Universidad de Oxford, especializándose en la política contemporánea de la Iglesia Católica. Desde entonces ha trabajado para varios medios de información católica, siendo el fundador del proyecto de medios Voces Católicas. Además, durante varios años fue secretario de Prensa y Relaciones Públicas para el arzobispo de Westminster. A lo largo de su carrera ha publicado varios artículos y ensayos sobre la situación política de la Iglesia Católica, con especial atención a Latinoamérica. Su obra más conocida a nivel internacional es El Gran Reformador, el libro en el que analiza la figura del Papa Francisco. Ya estamos. Bienvenidos, doctor Austin. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, señor cardenal, por su presencia. Muchísimas gracias por las introducciones al padre rector. Tengo que agradecer también a los jesuitas que me han acogido, o sea, quiero agradecerles su amistad y su acogida esta semana. Me siento tan a gusto en la casa, en la residencia aquí, que fracasaron en el intento de mudarme a un hotel durante el Congreso. Pero quería también dar gracias por este kairos que está viviendo Colombia, en el que es tan evidente el efecto del jubileo de la misericordia. Y puede que sea más evidente para una persona que llega desde afuera que para ustedes, digamos, que lo están viviendo. Sé que es un momento tenso, delicado. Es un momento delicado, muy tenso, muy polarizado, una especie de sábado santo, ¿no? Entre el acuerdo de paz en La Habana, la firma del acuerdo en Cartagena y, por supuesto, lo que tienen que hacer ustedes el 2 de octubre en votar. Yo sé todo eso, pero desde que llegué hace una semana ha sido palpable para mí la conversión. Uno lee el periódico, los guerrilleros pidiendo perdón, el gobierno pidiendo perdón. Esto no es normal, no es normal y realmente es impresionante. Aquí la prédica del Evangelio me parece en este momento tiene efectos muy visibles, por eso pienso que es realmente un privilegio estar aquí en este momento. Solo para dar un ejemplo, almorcé con una amiga aquí, una amiga colombiana que es hermana de una amiga. Entonces me explicó durante el almuerzo que iba a votar, que pensaba votar por el no, porque le parecía que los guerrilleros no habían demostrado suficiente reconocimiento de los males que habían cometido, pero que en la misa había ido a misa, eso fue el otro domingo, y escuchó una homilía sobre el hijo pródigo, en la que aprendió que el pródigo decidió volver a casa no porque estaba arrepentido, sino porque tenía hambre. Entonces mi amiga se dio cuenta en ese momento que Colombia tiene que seguir el modelo del Padre Bueno al crear un espacio en el que la conversión y el arrepentimiento sean posibles. Y ahora ha decidido votar por el sí. Hay una pausa, no lo entiendo bien. ¿Quién sabe cuántas otras historias hay como esas en el país en este momento? Como dijo el Papa Francisco en su video, un mensaje solo la otra semana, aquí al encuentro en Bogotá de obispos de las Américas para celebrar el jubileo de la misericordia de las Américas. Y dijo eso, ¿no? Comprender y aceptar lo que Dios hace por nosotros, un Dios que no piensa, ni ama, ni actúa movido por el miedo, sino porque confía y espera nuestra transformación, ¿no? Nuestro modo de actuar con los demás nunca será entonces una acción basada en el miedo, sino en la esperanza que Él tiene en nuestra transformación. Y me parece que estas palabras están siendo vividas en ese momento
en Colombia, así que me siento muy privilegiado. También quiero felicitar a los organizadores de este congreso por su sentido de humor al invitar a un inglés que no es ni teólogo a hablar en un congreso de teología sobre el primer papa latinoamericano. Si al final ustedes deciden que el chiste no tiene gracia, los culpables serán fáciles de identificar, pero trátenles con misericordia. Mi única defensa es lo que escribió el autor y presidente argentino en el siglo XIX, que se llamaba Bartolomé Mitre. Escribió en su libro sobre aquel otro libertador, General San Martín. Es curioso observar, escribió, que en su larga carrera nunca le faltó a San Martín un inglés observador por testigo, para comprobar el dicho de que allí donde sucede algo notable en el mundo, allí está presente un inglés. Es mi única defensa. Y que también hace más de 25 años en la Universidad de Oxford yo elegí una tesis de doctorado sobre la Iglesia argentina. Y todos me preguntaron por qué absurdo, qué relevancia que tenía eso. Ahora me felicitan por la elección. Entonces, los de ustedes que están haciendo un doctorado y te preguntan dónde está la relevancia, pueden decir, hay que esperar 20 años. Y sabrán. No, ha sido realmente mi misión privilegiada observar e interpretar, sobre todo para un público anglosajón, al gran argentino de nuestra época, sobre todo en la biografía mencionada, ¿no? El gran reformador, The Great Reformer, en inglés. Y en artículos también periodísticos, y en un próximo libro en el que estoy trabajando ahora, que estoy preparando, sobre el pontificado. El nuevo libro buscará entender el pontificado de Francisco como la consecuencia de un cambio de época en el catolicismo global, en la que la Iglesia latinoamericana pasa a ser una iglesia fuente en vez de una iglesia reflejo, de receptora a protagonista. Y esta es la idea que quiero explorar con ustedes esta noche, el significado de la llegada de la Iglesia latinoamericana al centro del catolicismo global y la importancia de esta idea, sobre todo en el pensamiento del mismo Papa, es decir, su propia conciencia de ese momento. Fue, por supuesto, Benedicto XVI que abrió la puerta. No sé si algunos de ustedes han visto este nuevo libro, entrevista que ha salido con el Papa emérito, con Peter Sebald. Salió en italiano y en alemán, pero no todavía en inglés y castellano. No sé por qué somos la periferia en eso. Pero en ese libro Benedicto dice que la elección de Francisco fue para él una sorpresa. Es decir, el hecho de que fuera el cardenal Bergoglio fue para él una sorpresa. Pero luego comenta que era de esperar que el continente católico más grande, tan rico en dinamismo y teniendo grandes obispos, asumiera un papel mayor en la Iglesia universal. En este sentido, dice Benedicto, la hora de América Latina ha llegado. Comienzo esta noche con un esposo de nación. La buena noticia es que yo preparé esto pensando en 15 minutos después de preguntas, pero no va a haber preguntas y ustedes todos pasaremos más rápido al cóctel. Esa es la buena noticia de esta noche. Comienzo con un esposo del nacionalismo católico continental de Jorge Mario Bergoglio, la conciencia histórica que tiene el Papa de este momento que estamos viviendo, deducidas tanto de mis lecturas del pensador uruguayo Alberto Metol Ferrey. Voy a explicar quién es. Él tuvo mucha influencia sobre Francisco y también los escritos del mismo cardenal Bergoglio. Y luego voy a resumir esta conciencia utilizando el título de un artículo muy importante de Metol Ferrey de 1980, que precisamente se llamaba El Resurgimiento Católico Latinoamericano. Cuando leí este artículo que me lo dio el profesor Carriquiri en Roma, empecé a entender mucho mejor de dónde viene esta narrativa. Entonces, en la tercera parte, muy brevemente, voy a sugerir 5 maneras, muy escuetamente, en el que el pontificado de Francisco está reflejando o buscando acelerar este resurgimiento, lo que se ve sobre todo muy claramente en sus visitas a América Latina. Entonces, vamos a comenzar con la visión nacionalista del Papa Francisco. En muchas entrevistas mediáticas que ha hecho a raíz del libro del Gran Reformador,
Muchos me preguntan, ¿cuál es para usted la cosa que más le ha sorprendido en la vida del Papa, investigando su vida? Y suelo identificar dos cosas. Uno es su valentía. Es realmente impresionante su valentía, su coraje, realmente extraordinario. Y segundo, su nacionalismo y en particular su pasión por el ideal histórico de la unidad continental latinoamericana, que se conoce por el nombre de la Patria Grande. Cuando descubrí esta clave de su pensamiento en muchos escritos de él, cuando estaba investigando el libro, fue una gran sorpresa para mí, porque en ese momento, estoy hablando de 2013, después de su elección, y 2014, hasta ese momento, el Papa no había hecho, casi creo, ninguna referencia a eso, al destino continental de América Latina. Entonces yo supuse que, como pastor universal de la Iglesia, ese aspecto de su pensamiento ya no sería más visible, ¿no? Ya que era un pastor universal. Pero luego vino el año pasado y las visitas, sobre todo aquí a Ecuador y Paraguay y Bolivia, ¿no? Y en su visita también a Cuba y a los Estados Unidos en septiembre del año pasado, y súbitamente, y a México en febrero, y súbitamente está empezando a utilizar este lenguaje y muchos periodistas me están llamando y dicen, ¿qué es eso de la Patria Grande? ¿No? Eso no sabemos qué es, ¿no? Muy interesante que el Papa ha empezado a utilizar este lenguaje. Y ha sido claro en estas visitas que el Papa Francisco ha hecho a América Latina, que él tiene unas prioridades latinoamericanas, específicamente latinoamericanas, más allá de sus prioridades como pastor universal. Del mismo modo en que San Juan Pablo II vio su pontificado como una manera providencial de facilitar la liberación de Europa del Este del yugo soviético, Francisco entiende su elección como una oportunidad de impulsar lo que él considera el proyecto frustrado de emancipación latinoamericana, de las trabas que impiden su pleno desarrollo. Busca entonces abrir nuevos espacios, derribando muros y construyendo puentes, tanto en el sentido cultural y social como geopolítico. Es decir, el estrecho de Florida y separando los Estados Unidos de Cuba y la frontera mexicana-estadounidense son para este Papa lo que era el muro de Berlín para San Juan Pablo II. Y del mismo modo, como el Papa polaco abrió Europa del Este a un futuro postcomunista coherente con sus tradiciones cristianas e humanistas. Del mismo modo, Francisco se cree en una posición providencial de ayudar a desenganchar a América Latina de su apego a dicotomías añejas y polarizaciones falsas prestadas de ideologías importadas que no reflejan su verdadera identidad, y de facilitar que el continente abrace un futuro arraigado en su cultura e historia únicas. Hace poco, en el pasado mes de julio, Francisco envió una carta a los obispos argentinos, no sé si ustedes la vieron, conmemorando el bicentenario del Congreso de las entonces llamadas Provincias Unidas de Sudamérica. Y dijo esto: deseo que esta celebración nos haga más fuertes en el camino emprendido por nuestros mayores hace ya 200 años, les escribió. Y más adelante en la carta define en qué consiste este camino. 200 años de camino de una patria que en sus deseos y ansias de hermandad se proyecta más allá de los límites del país, hacia la patria grande, la que soñaron San Martín y Bolívar. Y esta realidad nos une en una familia de horizontes amplios y lealtad de hermanos. Por eso, por esa patria grande, también rezamos hoy en nuestra celebración que el Señor la cuide, la haga fuerte, más hermana, y la defienda de todo tipo de colonizaciones. O sea que para el Papa la emancipación latinoamericana hace dos siglos tuvo el objetivo de unificar el continente, y el bicentenario es una oportunidad providencial de revivificar la búsqueda de esa meta, de este meta. Entonces, este lenguaje ya es muy común en sus escritos como cardenal, donde está muy evidente después de 2001 cuando es cardenal, ¿no? y es ya arzobispo de Buenos Aires. Crece en él la convicción de que llegaba el momento en que la Iglesia del continente tenía que compartir con la Iglesia universal los dones que el Espíritu Santo había derramado sobre ella. Y esta convicción crece notablemente, muy notablemente, después de la Quinta Conferencia General de CELAM en Aparecida, Brasil, en 2007. Pero para entender las raíces de esta convicción,
hay que remontarse a los años 70 y 80, al involucramiento de Bergoglio, entonces un jesuita de 40 y tantos años, con un grupo de pensadores, a veces llamado, tienen varios nombres, pero la Escuela de La Plata, que forman una corriente de la teología latinoamericana post-Medellín que se ha denominado la teología del pueblo para diferenciarla de la teología de la liberación. Entre ellos estaba el historiador Alberto Metol Ferrey, un pensador uruguayo tipo chestertoniano, un visionario bastante brillante. Realmente recomiendo su lectura. Y trabajó por muchos años aquí en Bogotá, en el CELAM. Y otros en ese grupo incluían los teólogos argentinos, sobre todo Lucio Gera y Juan Carlos Canone, el jesuita que ha estado con Padre Spadaro en Roma, en Civiltà Católica. Y además un discípulo de Metol que es ahora secretario para la Comisión por América Latina en Roma, que se llama Guzmán Carriquiri, otro laico uruguayo. Gera era sin duda el teólogo argentino más importante de su época y un norte y guía para Bergoglio en el campo de la teología pastoral, como lo era Metol en el campo de la historia. Entonces, estos integraban el grupo teológico pastoral del CELAM, estaban ya en el corazón, digamos, de la colegialidad latinoamericana y están asociados sobre todo con las ideas detrás del documento de Puebla, de la conferencia del CELAM de Puebla, México, en el 79. Y de hecho, Gera y Metol fueron delegados del Vaticano a la asamblea, a la conferencia. El vehículo principal del pensamiento de esta escuela pasó a ser, después del año 80, la revista Nexo, fundada y dirigida por Metol. Y casi todas estas personas y muchos más contribuían a la revista en los años 80. Y Bergoglio leía siempre la revista con gran atención y era gran amigo de Metol. Entonces, es posible exagerar las diferencias entre la teología del pueblo y la teología de la liberación, ¿no? Y a principios de los 70 hay bastante confluencia. Tanto Gustavo Gutiérrez como Gera escribían en una revista anterior dirigida por Metol que se llamaba Víspera. Pero bastante pronto, en los años 70, viene la divergencia, la división de aguas. Los teólogos del pueblo valoraban sobre todo el pueblo como sujeto histórico y la cultura y la religiosidad populares como portadores de las semillas del Evangelio. Esta es, por supuesto, la gran idea de Evangelii Nuntiandi del 75, de Pablo VI. Entonces, los liberacionistas, en cambio, eran más influenciados por las ciencias sociales, la sociología norteamericana en particular. Y los desacuerdos empiezan a profundizarse realmente en torno, por supuesto, a Cuba y la opción de la revolución que ustedes tanto vivieron aquí. Entonces, en los años preparativos a Puebla, empieza la división. Los liberacionistas acusan a los teólogos del pueblo de abandonar el compromiso de Medellín. Entonces, hay esta división. La cuestión de las diferencias entre las dos teologías es bastante interesante y digna de estudiar en detalle, pero no puedo entrar más en detalle. Aquí solo observo que la teología de la liberación se hizo famosa a nivel mundial, sobre todo por las conexiones que tenían los teólogos con las universidades internacionales, sobre todo las norteamericanas. Mientras que los teólogos del pueblo estaban bastante aislados intelectualmente y geográficamente dentro de América Latina. Eran muy restringidos a Río de la Plata, Argentina, Uruguay, un poco de Chile también. Entonces, esto también está típico de Argentina en esa época, reflejada también en la aislación de la provincia argentina de la Compañía de Jesús en esa época, de la Compañía Universal. Solo años más tarde, con la caída del muro de Berlín y el colapso de la narrativa liberacionista, se empieza a ver que había otra teología contemporánea latinoamericana, nacionalista en vez de marxista, para ser un poco simplista, que se hizo dominante sobre todo en la conferencia de Aparecida y a través de Papa Francisco ahora y el Evangelii Gaudium se está convirtiendo en la teología de la Iglesia Universal. Ahora quiero pasar directamente al famoso artículo de Metol Ferrey de 1980, que se llama El Resurgimiento Católico, porque es el resumen más completo de la visión histórica y teológica de la Escuela de La Plata. 30 años después de ese artículo, Bergoglio rindió homenaje a su amigo uruguayo, que había muerto de hecho en 2009.
elogiándolo por haber rescatado la historia de las deformaciones de la hermenéutica dominante liberal marxista de los años 50-60. Y es un buen resumen del objetivo, de hecho, de ese artículo. Es que entonces para la narrativa dominante de los años 50 y 60 acá en América Latina, era muy liberal, muy marxista. Y se veía, ¿no?, el periodo colonial como algo atrasado, premoderno, y los problemas latinoamericanos se debían al legado pesado de la conquista y del pasado, ¿no? Ahora, para Mettol, en cambio, y para los de la Escuela de La Plata, los 3 siglos que siguieron la conquista y la evangelización de América es cuando se forma la cultura particular latinoamericana, fruto del encuentro sobre todo de las 3 razas y la protesta evangélica y misionera contra el abuso y la explotación de los pobres. Y de ahí, de esa mezcla, se produce una cultura simbiótica, humanista, cristiana, mestiza y barroca, cuyo gran ícono es, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, rostro indígena de la misericordia divina. Entonces, el crisol de esta cultura distintiva son las grandes misiones que se fundan sobre todo en el reino de Felipe II, después del Concilio de Trento, cuando los misioneros buscaban proteger y valorar las culturas originarias, aprendiendo de ellas, admirándolas, buscando preservarlas y separándolas hasta cierto punto de los ciertos centros urbanos. Ejemplos, uno piensa, por ejemplo, en Vasco de Quiroga, ¿no?, en Michoacán, en México. Uno piensa en Toribio de Mogrovejo, en Lima, Junípero de la Serra, en lo que es ahora el suroeste de los Estados Unidos. Y, ¿cómo podemos olvidar los grandes asentamientos jesuíticos, las reducciones paraguayas, por supuesto, o las haciendas aquí en Colombia de los llanos de Casanare y del Meto, siguiendo el curso del Orinoco? Esta experiencia de la evangelización, estas nuevas civilizaciones, si quieres, vivida en la periferia, produce para Mettol un catolicismo popular normativo, vivido sobre todo por los pobres, pero no totalmente aislados uno del otro, porque están todos interconectados por la red colonial de colegios y ciudades de la Iglesia, ¿no? Entonces, estos colegios, ¿no?, forman lo que es ahora la columna vertebral de América Latina. Había una unidad ahí. Estos colegios, sobre todo de los jesuitas, desarrollaban y preservaban esa cultura distintiva humanista que une todo el continente a pesar de las enormes diferencias, de las enormes distancias. Y luego viene el periodo nacional en el que se desmonta este andamiaje, comenzando, por supuesto, con la expulsión de los jesuitas, la supresión de las reducciones en el siglo XVIII bajo Carlos III y la eliminación de una serie de autonomías que permitían florecer esta cultura distintiva. Entonces, la emancipación, la independencia, produce, como sabemos, una balcanización política, social, geográfica, todo, y que produce una relativa aislación. O sea, los países latinoamericanos se ensimismaron, ¿no? Se aislaban mucho uno de otro. Y a medida que se iban recuperando en la segunda mitad del siglo XIX, las naciones latinoamericanas, aisladas unas de otras, fueran conformadas más por las economías y los poderes externos, como, lo siento, mi país, pero también, ¿no?, en muchos casos entraron en guerra. Uno piensa, por ejemplo, en las guerras de la Triple Alianza del Pacífico. Entonces, los estados liberales del siglo XIX continúan las políticas borbonas de supresión de las propiedades y los fueros de la Iglesia, creando nuevas élites mercantiles y terratenientes que dominan la política, y uno puede decir hasta nuestros días, ¿no? Entonces, en la lectura de Mettol, para resumir todo, los siglos XVIII y XIX conducen a una ruptura entre élite y pueblo que ha durado hasta nuestros días. Y en todo este tiempo no es tanto la Iglesia institucional que conserva la cultura distintiva latinoamericana. ¿Por qué? Porque la Iglesia es muy débil en el siglo XIX, tremendamente débil institucionalmente. ¿Quién es lo que preserva esa cultura? Es el pueblo sencillo, el que Bergoglio, como jesuita, llamaba el santo, y sigue llamando el santo pueblo fiel de Dios. Y de ahí la importancia que atribuyen Gera
y Mettol y los otros teólogos del pueblo a las tradiciones, a las devociones del pueblo, ¿no? Las devociones, los santuarios, las peregrinaciones. Y el pueblo en ese sentido resiste las ideologías ajenas y son los portadores de la semilla del evangelio plantadas durante el periodo colonial. Entonces, en los escritos de Bergoglio aparece constantemente esa idea de que el pueblo tiene una hermenéutica, una manera de ver el mundo, un modo de ver, de interpretar. Si quiere, el alma, el pueblo tiene un alma y la iglesia, todos nosotros tenemos que como respetar y entender esa hermenéutica. Entonces, para Mettol, el tercer periodo, lo que él llamará el resurgimiento, es lo que viene después del Concilio Vaticano II y comienza, por supuesto, en la Conferencia General de Medellín del 68. Al liberarla de la respuesta integrista a la modernidad, el concilio potencialmente permite que la Iglesia latinoamericana vuelva a ser una intérprete de la realidad y un agente de la cultura, resumiendo, si uno quiere, el papel colonial como misionera y pastora de su pueblo, reconectándose con ella a través de la religiosidad popular, las devociones marianas, las peregrinaciones. Pero el problema fue, según Mettol, que en la década después de Medellín, la Iglesia no asume este rol porque sus intelectuales, y incluyo aquí a muchos teólogos y sacerdotes, se quedaban atrapados en los marcos sociológicos norteamericanos de la modernización, con sus dualismos falsos, ¿no? Modernidad versus tradición, secular, sagrado, etc. Esta ceguera intelectual, según Mettol, previene que la Iglesia vuelva a reconectar pastoralmente con el pueblo y hacía que los teólogos liberacionistas vieran a los pobres como objetos pasivos, buscando conformar la realidad según sus ideologías. Esta es básicamente la crítica de Mettol a la teología de liberación. Para ellos, los pobres son una abstracción, un concepto divorciado de la historia y de la cultura. Y síntoma de esto, para los teólogos del pueblo, fue la distancia o el desprecio que muchos liberacionistas expresaban frente a la religiosidad popular. Entonces, para los teólogos del pueblo, el nuevo capítulo de la Iglesia en la historia latinoamericana comienza realmente con la exhortación de Pablo VI en 1975, Evangelii Nunciandi. Y esto es y sigue siendo el documento favorito eclesial del Papa. Bueno, no sé si ahora algunos de los suyos serán su favorito, pero antes de ser Papa fue su favorito. En el Gran Reformador muestro de paso cómo Evangelii Nunciandi es a su vez el fruto de la influencia de la teología del pueblo al introducir este concepto de la evangelización de la cultura. Entonces, lo que hace en Puebla la Iglesia es aplicar al contexto latinoamericano esa idea de la evangelización de la cultura, identificando esta cultura distintiva y permitiendo que la Iglesia ahora se reconecte con la religiosidad popular. Según esta lectura, desde luego Puebla, más que Medellín, es el momento en que América Latina realmente recibe el Concilio Vaticano II, tal como el Tercer Concilio Limense en el siglo XVI había recibido el Concilio de Trento. El fin de la era iconoclasta del posconcilio, como la describe Guzmán Carriquiri, permite finalmente un rebrote del catolicismo nacional popular y a través de la agencia de la Iglesia nuevamente insertada en la historia, el continente puede volver a emprender su camino hacia la integración continental. Todo esto lo resume Mettol en esa expresión, el resurgimiento católico latinoamericano. O sea que en este concepto de resurgimiento absorbido por el futuro Papa, la obra latinoamericana consiste en un despertar, tanto de la sociedad como de la Iglesia, a su vocación y su destino, como un reconectarse con sí mismo, con su propia vocación. ¿Y cuáles son los obstáculos a este resurgimiento? Bueno, son muchos para Bergoglio, y estoy hablando ahora de sus escritos como cardenal. Lo que pone trabas al continente es la persistencia de ideologías ajenas a lo que él llama el ser fundante de la patria latinoamericana, que también se refiere a lo concreto católico. Es una frase muy interesante. Por eso, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, en
en el 1998, en el año de la visita de Juan Pablo II a Cuba, esa visita histórica, Bergoglio escribe un pequeño libro sobre la visita, en el que dice que tanto el marxismo como el neoliberalismo son ajenos al alma cubana, ¿no? O sea, ahí hasta habla del alma cubano. Y en varios otros escritos en los años 2000, Cardenal Bergoglio identifica muchos rebrotes del colonialismo. Uno, por ejemplo, es el gnosticismo teísta, la idea de Dios sin iglesia, iglesia sin Cristo, Cristo sin pueblo. Otro es el progresivismo adolescente del chavismo o del kirchnerismo, ¿no? Con su discurso anticlerical que busca dividir iglesia del pueblo, ¿no? En esa retórica se habla de la iglesia del pueblo versus la iglesia patriarcal. Ese tipo de ideología sigue siendo un obstáculo, digamos, ¿no? Y también, por supuesto, el neoliberalismo o lo que en Laudato Si llama la globalización del paradigma tecnoeconómico, que es una mentalidad que busca explotar y manipular la creación, tanto seres humanos como el medio ambiente, y lo que está detrás de la llamada ideología de género, de la que tanto ustedes han oído hablar en esta semana. Para Francisco, el reto para América Latina, entonces, es cómo nutrir y fortalecer ese alma, ese ser fundante, ante las amenazas de los nuevos colonialismos. Y esto es una tarea, por supuesto, que corresponde sobre todo a la Iglesia, consciente ahora de su misión continental. Y de ahí la necesidad de la reforma de la Iglesia. Porque un catolicismo estático, burocrático, ritualista, formalístico, clerical, distante del pueblo, ideológico si uno quiere, es incapaz de regenerar la cultura. Por donde se sigue lo que uno puede llamar el programa de reforma de Aparecida, que se expresa en el concepto de la conversión pastoral y misionera. Es de notar que los protagonistas intelectuales principales de la Conferencia General de Aparecida son los hijos de los arquitectos del documento de Puebla. Guzmán Carriquiri, el discípulo de Metol, el padre Carlos Gali, por ejemplo, el teólogo argentino que tal vez más se identifica con la herencia de Gera y por supuesto Tucho Fernández y otros. Es muy fácil ver la influencia de la Escuela de La Plata en el documento de Aparecida. Y fueron los argentinos coordinados por el entonces cardenal Bergoglio que eran responsables de su redacción. Y la intensidad del enfoque del equipo de Bergoglio en la religiosidad popular sorprendió a muchos. Yo me acuerdo, hice una entrevista con el cardenal Errázuriz de Chile, que era entonces el secretario general, ¿no?, del CELAM. Y realmente les sorprendió. Estos argentinos, la religiosidad popular les importaba tanto, ¿no? Les sorprendió a los otros. Y es evidente tanto en los escritos de ellos como en los escritos de Bergoglio, que a partir de 2005 y notablemente como resultado de la Conferencia General de Aparecida, hay una conciencia cada vez mayor de que la Iglesia latinoamericana está pasando a ocupar el lugar que ocupaba la Iglesia de Alejandría o de Siria en los primeros concilios, o la Iglesia de España y de Italia en la época del Concilio de Trento, ¿no?, la Contrarreforma, o Francia y Bélgica en la época del Concilio Vaticano II. Es decir, siempre hay en la historia una iglesia fuente y hasta cierto punto las otras iglesias del mundo reflejan esa iglesia fuente. Entonces empieza esa conciencia de que esto es ahora la hora de la iglesia latinoamericana. Y Bergoglio ve esto también, esto está muy evidente, y forma parte de su discernimiento al aceptar el voto de los cardenales en marzo de 2013. Estaba convencido de que Dios quería que él abriera las puertas de la Iglesia Universal al nuevo viento que soplaba desde el sur. Y tanto Gali como Carriquiri han visto la elección de Francisco en estos términos de la providencia, ¿no?, providencia histórica, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia, en el que la Iglesia latinoamericana traslada su misión continental en una misión universal, tal como Evangelii Gaudium traslada los preceptos de Aparecida. Entonces, en esta lectura, Francisco no es solo un papa singular, un gran líder que por supuesto lo es,
sino que en su cercanía pastoral, su alegría, su sencillez, su enfoque en las necesidades de los más pobres, su constante deseo de enfatizar la misericordia de Dios, es un ícono de la tradición pastoral y misionera latinoamericana. Bueno, creo que este ha sido el objetivo hasta ahora, demostrar que el pontificado de Francisco tiene una tela de fondo bastante amplia. Hay una narrativa fuerte, digamos, detrás de este pontificado, que es el fruto de una lectura de la historia y es una narrativa potente. Entonces, ahora voy a identificar en la última parte, muy esquemáticamente, 5 rasgos de su pontificado que me parece necesitan ser comprendidos a la luz de esta narrativa, tomando unos ejemplos de sus viajes a América Latina. Allá. Entonces aquí están los 3. Muchísimas gracias. Una pequeña pausa. Bueno, vamos a comenzar con la primera, que es la evangelización de la cultura. En términos ignacianos, la afirmación de las semillas del Evangelio se parece un poco al descubrimiento de la presencia de Dios en el pasado del ejercitante, la persona que está haciendo los ejercicios espirituales, sobre todo en momentos de desolación y consolación. Entonces, lo que hay que notar es, en sus viajes apostólicos a América Latina, Francisco siempre apunta a esos signos, a la evidencia en la historia de estos países, de la cercanía de Dios, sobre todo su cercanía a los pobres y a los que sufren, a través de sus grandes santos y milagros. Hablando con periodistas en el avión papal regresando desde Ciudad Juárez en México en febrero, cuando volvió a Roma, dijo así: no se puede explicar simplemente un pueblo, porque la palabra pueblo no es una categoría lógica, es una categoría mística. El pueblo mexicano no se puede explicar. Un pueblo que aún tiene esta vitalidad solamente se explica por Guadalupe. Y yo les invito a estudiar seriamente el hecho de Guadalupe. La Virgen está ahí, así dijo a los periodistas. En Brasil, por ejemplo, en 2013, liga la idiosincrasia, ¿no?, de la gran potencia brasileña de integrar e incorporar elementos diversos. Lo identifica claramente con la Virgen de Aparecida, la Virgen Negra, ¿no?, que aparece en el Brasil colonial. En Paraguay, el año pasado, hace notar cómo la Virgen siempre formaba parte de la historia del país, convirtiéndolo en nación. En Santiago de Cuba dice que la patria cubana nació y creció al calor de la devoción de la Virgen, a la Virgen de la Caridad. En este santuario, dijo, que guarda la memoria del santo pueblo fiel de Dios que camina en Cuba, María es venerada como Madre de la Caridad. Desde aquí ella custodia nuestras raíces, nuestra identidad, para que no nos perdamos en caminos de desesperanza. Entonces, gran parte de sus mensajes, y seguro cuando llegue aquí a Colombia el año que viene hará lo mismo, tienen el objetivo de persuadir al pueblo, es decir, a ustedes, de preservar y custodiar esta herencia. Constantemente está enfatizando la importancia de la memoria, Se está convirtiendo en una constante también en todos sus viajes, no solo a América Latina, la importancia de la memoria. Dijo en febrero a los obispos mexicanos en la catedral en la Ciudad de México, en ese discurso extraordinario, dijo: no se cansen en cambio de recordarle a su pueblo cuánto son potentes las raíces antiguas que han permitido la viva síntesis cristiana de comunión humana, cultural y espiritual que se forjó aquí. Y en septiembre del año pasado, y yo estaba ahí, fue tremendo, en Filadelfia, cuando él se dirigió a los hispanos, a los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos, ahí donde se declaró la independencia de los Estados Unidos. Fue una cosa riquísima en iconografía, ¿no? Pero dijo así a estos hispanos, dijo: la memoria salva el alma de un pueblo, de aquello o de aquellos que quieren dominarlo o quieren utilizarlo para sus propios intereses. Bueno, el segundo rasgo, que realmente es el que no necesito aprofundar porque es tan evidente,
es la misericordia como herramienta de la conversión pastoral y misionera. Recuerden que para que la iglesia vuelva a evangelizar, a ser agente en la cultura y en la historia, tiene que recuperar la misericordia porque es la misericordia que convierte en el fondo. Entonces, muchos de esos mensajes aquí en América Latina han consistido en reforzar la invitación de Aparecida a que la conversión misionera y pastoral sea paradigmática en todo lo que la iglesia hace y todo lo que la iglesia dice, mientras identifica las tentaciones, como buen jesuita, que desvían la iglesia de ese fin. Por ejemplo, las tentaciones, y eso es muy interesante analizar sus discursos, ¿dónde identifica las tentaciones que distraen la iglesia de su conversión pastoral y misionera? Muy interesante. Por ejemplo, en Nueva York, en las vísperas en la Catedral de St. Patrick's, en Nueva York, identificó el culto al éxito, a la eficiencia. Fue muy potente porque estaba en la catedral nuevamente reformada con millones y millones de dólares y los primeros bancos eran todos ocupados por donantes. Supuestamente la víspera fue para religiosos de Nueva York, pero no pudieron entrar porque había tantos donantes. Pero bueno, entonces este discurso del Papa que me pareció tan rico, bueno, no voy a entrar en eso. En México identifica, por ejemplo, el clericalismo y el triunfalismo, ¿no? Ciertos pecados, digamos, ¿no? Entonces, muy interesante ver qué dice en cada país. La conversión pastoral, pero en cualquier país, en todos los países, siempre dice, la conversión pastoral consiste en redescubrir el vientre materno de la misericordia, como dijo a los obispos brasileños. Y es un mensaje que repite en México, mostrando que la misericordia es el plan de la evangelización. El plan de la evangelización de este pontificado es esto, la misericordia. Cuando el Papa declara el jubileo extraordinario de la misericordia, ¿a quién puso a cargo del año jubilar? ¿Alguien sabe? ¿Quién está a cargo del año de la misericordia en Roma? ¿Qué departamento? Algunos se despiertan ahora. La pregunta. Es el Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Ustedes se acuerdan del sínodo en 2012 sobre la nueva evangelización? Y todos los obispos se preguntaban cómo podían reconectarse con la cultura, cómo pueden reproponer el evangelio en culturas secularizadas, ¿no? Entonces se crea este nuevo consejo. Llega Francisco y dice esto es la misericordia. Entonces pone al consejo a cargo del año de la misericordia. Para mí el resumen mejor de esto está en este mensaje que dijo a los obispos en México. Ante todo, la Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. No hay otra. Aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena, no es la fuerza de los instrumentos, de la fuerza de la fuerza de la o la dureza de la ley, sino la debilidad omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia. Bueno, abundan los ejemplos y no me detengo más en este punto que es obvio y además tuvimos una homilía bellísima sobre el tema. Pero solo para decir que esto está en el corazón de sus enseñanzas, ¿no? Y hay que recordar simplemente que para Francisco la capacidad transformadora de la Iglesia depende de su capacidad de canalizar la misericordia de Dios. Y estoy seguro que cuando viene a Colombia el próximo año, este país y su Iglesia y el proceso de paz a la cual tanto ha contribuido la Iglesia, especialmente en convertir a las víctimas en protagonistas. Yo creo que todo esto será un ejemplo magnífico y visible de lo que el Papa está buscando enseñar. El tercero, la cultura del encuentro como base de un auténtico pluralismo. Bueno, otra enseñanza clave que se puede entender mucho mejor a la luz de la visión histórica de la Iglesia, de la Escuela de la Plata. Recuerden que las civilizaciones humanistas cristianas, como las reducciones de Paraguay, por ejemplo, integraban elementos dispares o desiguales, despertando la sociedad al reconocimiento de una humanidad compartida. Y en sus viajes apostólicos aquí a la América Latina y notablemente en sus discursos a los jóvenes y a los líderes cívicos, Francisco enfatiza constantemente la importancia de la solidaridad
del encuentro, del diálogo y la inclusión. Y lo demuestra con, ¿no?, sus reuniones con los presos, con los ancianos, con los que sufren. Continuamente dice y demuestra que por no integrar sus voces, la sociedad está empobrecida. Bueno, ese es por un lado. Pero por otro lado, al mismo tiempo rechaza los obstáculos a la cultura del encuentro, es decir, las ideologías que polarizan, la exclusión de sectores de la población y un intento de imponer a la fuerza la uniformidad. De ahí la crítica del Papa a la colonización ideológica, una gran frase de él, implícita en una versión de la globalización que busca reducir e instrumentalizar a las personas. En las vísperas en la Cátedra de La Habana advirtió así: es frecuente confundir unidad con uniformidad, con un hacer, sentir y decir todos lo mismo. Eso no es unidad, esto es homogeneidad. Eso es matar la vida del espíritu, es matar los carismas que él ha distribuido para el bien de su pueblo. La unidad se ve amenazada cada vez que queremos hacer a los demás a nuestra imagen y semejanza. Por eso la unidad es un don, no es algo que se pueda imponer a la fuerza o por decreto. Y en Filadelfia entra en mucho más detalle sobre esto, diciendo que la globalización no es mala en sí misma, es decir, la tendencia a una mayor comunicación entre las personas es buena, nos une potencialmente, ¿no? Pero lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. Si una globalización pretende igualar a todos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y cada pueblo. Por eso él prefiere la imagen geométrica del poliedro, ¿no?, donde están todos unidos, pero cada uno conserva su propia identidad. Y eso dice, hace crecer a un pueblo, da dignidad a todos los hombres y le otorga derecho. El cuarto rasgo es la renovación de la política, reconectándola con el pueblo y su fe. Yo creo que tenemos en Francisco un papa que realmente entiende la política como tal vez ningún otro papa nunca, ¿no? Y es una cosa que verán en la biografía, como los políticos en la Argentina me decían, increíble, o sea, él sabía, no se entendía, sabía exactamente a qué va, para qué estamos los políticos, ¿no? En cada visita, su propósito en América Latina ha sido renovar la vida política, buscando una política que realmente sirva a las necesidades concretas del pueblo, a diferencia de las ideologías abstractas. Y la homilía por excelencia sobre esto es la homilía que dio en la Plaza de la Revolución, también estaba en La Habana, ¿no?, en presencia de Raúl Castro. Ahí estaba Raúl Castro, ¿no? Y realmente fue una gran lección en la idea de la política como servicio, contrastándolo con servirse de los demás o de servir a un grupo pero excluyendo a otro, que tanto ha afectado, ¿no? El gran pecado de la política latinoamericana ha sido eso, ¿no? El servicio, dijo en La Habana, siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso dijo, y acuérdense que ahí estaba Raúl Castro y algunos otros presidentes latinoamericanos, nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. En sus discursos a las autoridades civiles, en sus viajes latinoamericanos, siempre subraya la importancia de abrir el Estado y la vida pública a la religión. No solo por los beneficios de un diálogo entre razón y fe, ¿no?, que siempre ha sido, digamos, lo que han dicho los papas, sino porque una política que realmente sirviese al pueblo común es respetuosa de sus valores y creencias. Y aquí hace notar, ¿no?, que el secularismo aquí en América Latina como ideología siempre ha sido en América Latina una indulgencia de élites, ¿no? Entonces, reconectar la política con el pueblo significa también ser respetuoso de la fe y de las creencias religiosas. Y aquí quisiera añadir que una prioridad para la Iglesia latinoamericana, y lo digo aquí un poco temblando con la presencia del presidente de CELAM aquí, es la formación de líderes católicos en la doctrina social católica, es decir, líderes que realmente católicos empeñados, ¿no?, en la vida pública, que es la gran falta de la Iglesia Católica moderna. Yo sé que en América Latina
Yo sé que es una cosa que han hablado con varias personas. Bueno, de todo esto viene su preocupación por defender América Latina de la colonización ideológica, renovando sobre todo y reforzando sobre todo la familia como el núcleo social básico de la sociedad cívica, ¿no? Lo que mejor protege, digamos, la sociedad de las injerencias ajenas. Dijo en Santiago de Cuba que la familia nos salva de dos fenómenos actuales, dos cosas que suceden hoy día: la fragmentación, es decir, la división, y la masificación. En ambos casos, las personas se transforman en individuos aislados, fáciles de manipular y de gobernar. Es decir, el reforzamiento del ser fundante de América Latina consiste en reforzar los lazos de la sociedad civil y sobre todo la familia. Y pasamos al último, quinto rasgo. Y esto, digo, no sabía que el presidente del CELAM iba a estar presente para eso, pero termino donde comencé, con la idea de la patria grande, una idea que al Papa le apasiona. En Santa Cruz, Bolivia, hizo notar cómo hace 2 siglos, y aquí está la cita: los pueblos de Latinoamérica parieron dolorosamente su independencia política. Y desde entonces llevan casi 2 siglos de una historia dramática y llena de contradicciones, intentando conquistar una independencia plena. En estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente como nuestros padres de antaño llaman la patria grande. Francisco ve este proceso de integración primero no como una cuestión política, es decir, acuerdos sobre aranceles, libre movimiento de personas, aunque todo esto es importante, ¿no?, sino primariamente como un crecimiento en fraternidad, y ve en el CELAM la herramienta de ese fin. Durante más de 60 años, el CELAM ha promovido la colegialidad episcopal junto con la integración latinoamericana, o sea, impulsando la patria grande al fortalecer los lazos de hermandad entre las iglesias de los varios países. Y creo que soy correcto en decir que Francisco quiere que el CELAM haga y sea más al respecto. Pero lo que no quiere es una patria grande latinoamericana como está ahora la Unión Europea. El Papa, por supuesto, es partidario de la Unión Europea. Es decir, como ustedes saben, esa visión de la Unión Europea nace sobre todo de católicos después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Unión Europea sigue siendo, en su ideal, una inspiración para la idea de la patria grande, ¿no? Es decir, en nuestro referéndum en Gran Bretaña, el Papa hubiera votado Remain y no Leave, ¿no? Pero está convencido de que la Unión Europea, en su forma actual, es demasiado burocrática, centralista y distante de los pueblos europeos. Es decir, ha traicionado su visión original. Y eso lo dijo en su discurso reciente, en mayo, aceptando el premio Carlomagno. Aquel discurso, como el de Estrasburgo en 2014, fue muy duro en su crítica a las tendencias centralistas de la Unión Europea, a sus colonizaciones ideológicas, sus muros internos y sobre todo la distancia, ¿no?, que se había cansado, ya estaba distante de los valores y las prioridades del pueblo sencillo. Y después de que mi país desafortunadamente optó por el Brexit a finales de junio, Francisco hizo unas observaciones muy agudas sobre la necesidad de dar más libertad e independencia a los países de la Unión. O sea, y aquí concluyo, que la patria grande latinoamericana para Francisco no es una nueva entidad política que absorbe las naciones en una especie de federación central, sino la convergencia fraterna de los países del continente, que a su vez es el fruto del diálogo, de la integración y de la inclusión, de la cultura del encuentro. Es decir, la patria grande será o es el fruto de esa cultura del encuentro, de la renovación política y también de la colegialidad episcopal, los cuales a su vez son el fruto de una conversión pastoral y misionera recuperada en el resurgimiento católico post-Puebla. Y este resurgimiento está permitiendo que el continente latinoamericano recupere su alma, su cultura distintiva y su destino histórico, impulsado por un Papa argentino más consciente que nadie que ha llegado
la hora latinoamericana. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Austin Eibert. Como han podido evidenciar todos, desde hoy en esta conferencia inaugural y hasta el miércoles 21 de septiembre, tendrán aquí la oportunidad de una agenda con experiencia, reflexión y acción en torno a las interpelaciones del Papa Francisco a la teología de hoy. Así que muy bienvenidos, los invitamos a revisar la agenda que está dentro de sus materiales. Mañana lunes a partir de las 8 de la mañana continuará la programación del Congreso con una ambientación espiritual seguida de la conferencia Experiencias Eclesiales a partir del Concilio Vaticano II a cargo del padre Alberto Parra, aquí en este mismo escenario. Por lo pronto les agradecemos a todos nuevamente su asistencia y los invitamos a una copa de vino de bienvenida. Muchas gracias.